¿Qué características debe tener un aspirante a pedagogo para enfrentar los retos educativos del mundo actual? Pareciera como si fuera a hablar del estuche de monerías, porque un pedagogo, al momento de trabajar con el ser humano en un ámbito de educación, pues necesita en un momento muchos conocimientos, muchas habilidades. El pedagogo, para poder trabajar en la actualidad, pues necesita desde la habilidad verbal, la habilidad matemática, esta capacidad de análisis, de comprender lo que se está, el entorno, en el contexto en el que se está desenvolviendo. Y todo esto, pues obviamente sí tendríamos como punto de partida que son demasiadas habilidades que debe de tener o debería de tener un pedagogo. Actualmente yo consideraría que de las cuestiones que debe de manejar, teóricamente hablando, pues estamos desde el manejo de la computadora para poder hablar de materiales educativos que lleguen a distancia, hablando de tecnologías en relación a las TICs, todo el manejo posible en esa área, ¿no? En la era, digamos, de lo que sería multimedia. La universidad, una de las características que tiene, por ejemplo, en el bachillerato, es que todo su material lo hacen pedagogos. Todo su material lo hacen pedagogos, y esto obviamente incide en que el quehacer del docente dentro del aula pues se vuelve más dinámico. Entonces vamos como a la par de lo que hay afuera, ¿no? O sea, el alumno llega un momento en que observa que la televisión es pues rapidísima, y a lo mejor el docente se queda muy lento a un lado de lo que hace la televisión, y el pedagogo está diseñando los materiales que usa el docente de tal forma que le puedan ayudar a agilizar sus contenidos. Muy bien, gracias. ¿Qué requeriría México para competir con países de Europa y Asia en materia de educación? Pues en realidad nuestro país es un mosaico. Algunos puntos están muy críticos en cuanto a atraso, en cuanto a, por ejemplo, situaciones de analfabetismo. Tenemos serios problemas todavía. Entonces sí requiere ajustar las políticas educativas, sobre todo, y ahí el pedagogo ha ido ganando espacios, necesita más. Obviamente en las lecturas que uno puede hacer en el periódico se da uno cuenta de que lo que hace falta es docentes preparados. Por lo tanto, necesitamos pedagogos que estén generando pues capacitación para docentes, programas que capaciten a los docentes, y de esta manera poder llegar a ser a lo mejor un frente para esta parte que mencioné en un principio, de las políticas educativas, ¿no? El sistema educativo necesita fortalecerse en muchas áreas, y sí se necesitan más pedagogos actualmente para poder cerrar filas, y que estos pedagogos tengan como la visión. El país requiere que el pedagogo aprenda a ser sensible, visualizar y solucionar muchos problemas educativos en muchas áreas. Nosotros podríamos decir que, por ejemplo, lo que es el producto de la reunión de los países el E9, entonces, hablando de alguna reunión hace poco, ellos determinan, estos países, incluyéndose México, Bangladesh, China, Brasil, India, ellos en un momento dicen, esta situación, por ejemplo, que necesita la educación, ¿qué necesita?
pues necesita que unamos esfuerzos. Suena muy utópico, pero un país que alcanza a mejorar la educación de la gente, pues obviamente reúne un poco más de fuerza para poder subir. México lo ha logrado, tecnológicamente hablando, cada vez hay más técnicos. Digo, la educación técnica no la satanizo, porque obviamente a una persona le da la posibilidad de crecer, de alguna manera de desarrollarse, de desarrollar su trabajo, le da la manera de ir creciendo, y tal vez no nada más se quede en lo técnico, tal vez esta parte le permita ir subiendo en la escala, ¿no?, social. Pero sí sería interesante revisar cómo está, pues, la situación económica, porque México requiere de mucho más presupuesto y bien empleado. Sí, porque el presupuesto que hay, pues a veces se desvía también. Entonces no hay un presupuesto, que hubiera una continuidad en los programas también, porque hablando de políticas educativas, pues inician unas buenas políticas educativas y no se concluyen en lo que sería el siguiente ciclo, ¿no? O sea, finalmente no se les da presupuesto y se quedan ahí buenos proyectos.